Hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado La Ciencia en el Deporte. Es un placer para nosotros que nos escuchen. Yo soy Julio César Sosa, especialista en entrenamiento deportivo en las disciplinas de béisbol, softball y béisbol 5, y en compañía de mi compañero el licenciado Daniel Sánchez, quien es especialista en el área de nutrición deportiva y con amplia experiencia en los deportes de combate. Vamos a explorar un fascinante tema que une a la mente y el cuerpo: las respuestas adaptativas orientadas a la neuroplasticidad cerebral en el deporte. Acompáñanos, ya que estaremos con expertos que nos hablarán acerca del tema y nos dirán más acerca de la neuroplasticidad. Hola Dani, interesante el tema que veremos hoy. Sí, bastante interesante. Considero que es un tema poco conocido y que todavía hay mucho campo que explorar en este tema, ¿no crees? Sí, la verdad que la neuroplasticidad es un tema muy complejo y que nosotros como entrenadores, como especialistas en el área deportiva, debemos conocer más a fondo. Dime, ¿cómo se adapta esto en la nutrición deportiva? Pues bien, como sabemos, la neuroplasticidad pues es la capacidad de nuestro cerebro a adaptarse a distintos cambios. Entonces, la alimentación juega un papel bastante importante. Recordemos que nosotros desde pequeños tenemos hábitos de alimentación. Prácticamente nuestro cerebro está programado para tener horarios de comidas, desayuno, comida, cena. Entonces, prácticamente nuestro cerebro está adaptado a tener estos tiempos de comida. Pero en el deporte es algo que nosotros todavía desconocemos un poco. Platícame en tu experiencia de béisbol, ¿cómo podríamos adaptar un poco esto de la neuroplasticidad a lo que tú entrenas actualmente con tus chicos? Sí, mira, pues qué pregunta tan interesante. La verdad es que el deporte que es el béisbol 5 se adapta al deporte del softball y del béisbol. ¿Por qué? Porque en este deporte, que es como tipo iniciación, ellos van creando esa plasticidad, esas adaptaciones al juego, como es el atrapar, el lanzar, y cuando tú ya los llevas al deporte en conjunto, que es el béisbol ya con implementos, pues ellos ya llevan esa experiencia y ya solamente tratan de moldearla hacia lo que su cuerpo les pide. No sé en las luchas cómo puede ser esta adaptación de la neuroplasticidad. Coméntame. Pues sí, también influye bastante, como platicas, aquí la palabra clave es la adaptación. Entonces hay que tomar en cuenta que en un combate, pues cada persona está adaptada a distintos estímulos. No es lo mismo la reacción que debe tener un beisbolista ante el golpeo de una pelota en comparación a un peleador, ¿no? Que realmente está peleando contra un contrincante. Los tiempos de reacción son totalmente distintos, entonces prácticamente aquí estos son claros ejemplos de neuroplasticidad, cómo nuestro cerebro tiene que cambiar o adaptarse para dar estas respuestas a cada deporte. Pero sinceramente yo del tema no conozco mucho, me gustaría saber más y creo que tenemos una invitada, me parece, ¿no crees? Claro que sí, tenemos a una invitada muy especial, una especialista en el área de la neurología, es la licenciada Bárbara Arenas, quien es especialista en neurología, ha trabajado en diferentes universidades y actualmente trabaja en el Colegio Mexicano de Educadores Físicos y en la Universidad ISEL. Me gustaría presentarla para que nos hable un poquito más del tema de qué es la neuroplasticidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciada Bárbara. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me hayan invitado a este podcast, ya que se me hace que estamos hablando de temas tan interesantes y tan poco hablados en el mundo deportivo que creo que es lo mejor. Gracias por la presentación, un gusto conocerlos y un gusto trabajar con ustedes con esta pequeña entrevista. Pues dejando en claro entonces la primera pregunta de ¿qué es neuroplasticidad? Esta pregunta es la pregunta más común y creo que es la pregunta más amplia de resolver, porque la neuroplasticidad es un proceso en el cual sigue en debate
Todavía no terminan de decir los científicos si es que realmente existe un proceso de neuroplasticidad o de neurogénesis, que no es lo mismo. La neurogénesis es el proceso en el cual existe nueva creación de células neuronales, y en la neuroplasticidad nos habla de un proceso de sinapsis. Esto quiere decir que las neuronas que ya tenemos se encargan de generar diferentes conexiones, y esto se traduce como aprendizaje tanto cognitivo como de algunas destrezas motoras. Si bien ahora se cree en los últimos años que estos dos procesos se llevan a cabo de forma indistinta, pero no en todas las áreas cerebrales. Una de las áreas que más se ha intentado estudiar es el hipocampo. Dentro del hipocampo sabemos que hay un proceso de neurogénesis del 8 al 10% de las neuronas, o sea, creación de 8% de las neuronas a través de toda la vida adulta. Pero la neuroplasticidad no inicia ahí. La neuroplasticidad inicia en la infancia, inicia desde que nacemos. Hace muchos años se decía que nosotros nacíamos con la cantidad de neuronas que estábamos predestinados a tener. Sin embargo, el día de hoy sabemos que no es así. Sin embargo, sí tenemos etapas donde la neuroplasticidad es más elevada, y esto sobre todo es en la infancia. Entre los 2, los 5 o 6 años ocurre el mayor proceso plástico. Y no quiere decir que nuestro cerebro esté lleno de plástico, sino que es como plastilina. Es un cerebro moldeable, es un cerebro con el que podemos trabajar. Esto hace sentido porque en esta etapa es en la que perfeccionamos nuestras habilidades motoras. El niño perfecciona la caminata, aprende a correr, aprende a saltar y aprende a hacer diferentes actividades, así como aprende un nuevo idioma, o incluso observamos niños que han sido estimulados hasta 3 o 4 idiomas por los papás, y en este proceso de neuroplasticidad de la primera infancia tiene la capacidad de adaptarse y de aprender estos 3 idiomas a los que él ha sido estimulado. Esto no quiere decir que en etapa de adolescencia o adultos no existe neuroplasticidad. Sin embargo, el primer factor es que no lo estimulamos con la misma capacidad que antes. Cuando nosotros estudiamos nuestra formación básica, estamos sometidos a estímulos constantes, sobre todo cognitivos, por llevar diferentes materias o diferentes actividades en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el adulto ya no lo hace, dedica su tiempo a realizar una sola actividad, normalmente laboral, o una sola actividad que puede ser física, y en este caso el cerebro deja de ser sometido a estos estímulos y ocurre algo muy interesante que se llama poda sináptica. ¿Qué quiere decir esta poda sináptica? Nunca se han preguntado por qué olvidan las cosas que no utilizan, como algunas tablas de multiplicar, pero no olvidan algunas canciones con las que están muy familiarizados. Pues esto es por la poda sináptica. Estos conocimientos o habilidades motoras que no son utilizadas durante un periodo del tiempo, el cerebro decide que se tienen que ir porque lo que no se usa no sirve. Sin embargo, todas aquellas habilidades o conocimientos que nosotros mantenemos constantes, refrescando en nuestra memoria, van a hacer sinapsis mucho más fuertes y sinapsis que llegan a perdurar por toda la vida. Y esto es lo que nosotros buscamos en los deportistas, un perfeccionamiento de una habilidad motora que tiene que ser reforzada. Por eso antes se creía que la única forma de perfeccionar una habilidad motora era a través de procesos repetitivos, lo cual hoy sabemos que hay diferentes metodologías del entrenamiento que nos permiten llegar al mismo punto sin llevar al deportista a realizar 1000 repeticiones de la misma destreza motora. Entonces, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es este proceso en el cual nosotros, con la misma cantidad de células neuronales que tenemos o con el nacimiento de nuevas, generamos nuevas sinapsis a través de nuevos conocimientos o de nuevas habilidades motoras. Estas sinapsis son generadas mediante estímulos, así como se puede poner un estímulo de una carga de entrenamiento, podemos poner estímulos que nos permitan a nosotros generar una carga de entrenamiento pero para el cerebro. Y esto lo observamos con el aprendizaje de un nuevo idioma. Los neurocientíficos creen que aprender un nuevo idioma es una de las formas principales en las cuales vamos a tener un proceso de neuroplasticidad, pero también lo podemos observar en algunas personas que presentan alguna discapacidad, ya sea la discapacidad visual, cuando se estudia el cerebro en un encefalograma y entonces observamos que el lóbulo frontal ha tenido un proceso degenerativo porque esta persona no tiene la capacidad visual como nosotros. Sin embargo,
Este lóbulo temporal, que se encarga del procesamiento auditivo, se encuentra con sinapsis más fuertes. Podríamos decir que se encontró sometido a un proceso de hipertrofia. El cerebro no es un músculo, sin embargo se puede fortalecer. Y esto es algo muy interesante. Creo que la neuroplasticidad no es un tema que se hable demasiado mediante el tema deportivo, ya que existen otras áreas donde ha sido mucho más estudiada. Por ejemplo, en áreas como procesos degenerativos en enfermedades como Parkinson o Alzheimer, y que estas son las principales discapacidades neurodegenerativas en el mundo actualmente. En los últimos años ha habido nuevos estudios donde relacionan la mejoría de los pacientes de Alzheimer y Parkinson con el estímulo de alguna actividad aeróbica. Y esto entonces nos hace pensar que realmente las habilidades motoras están plenamente relacionadas con todo lo que son las habilidades de neuroplasticidad de nuestro cerebro. Así que yo creo que este es uno de los temas más importantes, porque si bien nosotros estamos hablando de personas con alguna condición específica, ¿qué pasará el día que a nuestros atletas de alto rendimiento los estemos entrenando bajo estímulos cognitivos, sensoriales y motores que nos integren a un cerebro más fuerte, con sinapsis más fuertes, y entonces descubramos que tendremos quizás hasta un mejor rendimiento deportivo? Qué interesante tema realmente. O sea, yo no tenía idea de que la neuroplasticidad se relacionara incluso con enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer. Creo que ahorita ya me estoy quedando con más preguntas, más dudas, pero te veo pensativo, Julio. Creo que tienes alguna pregunta. Sí, y es que con ese tema que dice licenciada, la verdad es que me parece muy genial que en los niños desarrollen esta neuroplasticidad. A lo que me surge una duda, licenciada. ¿Todos los deportes generan esa neuroplasticidad? ¿O existe alguna otra forma de incentivarla en los niños? Esa me parece una muy buena pregunta. Casi todo el mundo hablamos de neuroplasticidad, pero nunca explicamos el cómo. Simplemente decimos que la neuroplasticidad es un proceso genial y que es un proceso que se da en todos los seres humanos a mayor o menor capacidad, ya que si bien en los niños ocurre una neuroplasticidad del tamaño del universo, en los adultos desafortunadamente ya no existe esta neuroplasticidad tan marcada. Sin embargo, en los dos existe. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de estimularla? Y mejor, ¿cuál sería la mejor forma de estimularla mediante procesos deportivos? Porque en enfermedades neurodegenerativas hablamos de que la neuroplasticidad es un proceso que se lleva a cabo brindándole estímulos a nuestros pacientes, de preferencia cognitivos, y todavía no se habla de esta área física. Apenas en algunos estudios de Parkinson observo que se lleva el Parkinson a través de estímulos de actividad física o ejercicio físico con algún tipo de ritmo o algún tipo de música. Y esto nos ha llevado a pensar que la neuroplasticidad en el deporte se lleva a cabo en algunas áreas específicas o brindándole estímulos extras. Por ejemplo, la neuroplasticidad en el deporte se cree que principalmente puede ser estimulada a través de estímulos multisensoriales. No basta con que pongamos una rutina en el campo, en el gimnasio o en la alberca, sino brindarle estímulos a nuestro deportista para que él correlacione distintas áreas de los lóbulos que se dedican a diferentes funciones, y a esto se le llama entrenamiento multisensorial. Este tipo de entrenamientos entonces de lo que nos van a permitir es de que el sujeto sea expuesto a diferentes situaciones. Por ejemplo, un corredor que está siendo estimulado mediante una pista de arena y que ese día lo ponemos a correr descalzo. En su área cognitiva del cerebro no solamente va a estar trabajando el área prefrontal, que es el área que se encarga de la destreza motora, sino también estaremos trabajando estas áreas parietales en las cuales recibimos los estímulos sensitivos mediante la planta del pie. Y esto nos lleva a pensar que esta sería una de las mejores formas para que nosotros pudiéramos incentivar la neuroplasticidad. Otra de las formas de entrenar sería algo que se le conoce como entrenamiento cognitivo, y esto suena un poco raro, pero lo que se refiere es a brindar un estímulo cognitivo mientras nosotros realizamos un proceso de actividad física o un proceso motor. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pedirle al deportista que en lo que está corriendo esté llevando una suma, una división, una resta o esté multiplicando.
También podríamos pedirle que en sus tiempos de recuperación este deportista realizara alguna actividad cognitiva que estimulara en los procesos de descanso, como un cubo Rubik o como algún tipo de juego de mesa que se encargue de generar procesos de memoria a corto plazo, como un memorama o algún otro tipo de actividad. El chiste es ser creativos como entrenadores y buscar la alternativa en el cual el deportista esté expuesto a dos estímulos, no solamente el estímulo motor, sino el estímulo cognitivo, ya sea en el proceso de realizar la actividad física o en sus procesos de descanso. Y el tercero sería el entrenamiento HIIT, y aquí es cuando la gente se sorprende, cómo el entrenamiento HIIT aumenta la neuroplasticidad. Si bien todavía no sabemos cómo, la respuesta es que sí. Hay neurocientíficos que se han dedicado a investigar estos procesos. En específico, hay una neurocientífica en Estados Unidos que se llama Wendy Suzuki. Wendy Suzuki ha escrito diferentes libros y en uno de ellos explica cómo el cerebro cambia ante ejercicios aeróbicos y que simplemente con ejercicios aeróbicos pudiéramos prevenir una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas. Ahora, que si bien no solamente los ejercicios aeróbicos son suficientes, se hacen las propuestas de que ejercicios de alta intensidad también pueden estimular el proceso de neuroplasticidad. Esto es algo interesante y algo que todavía no se ha terminado de estudiar, pero sería genial saber si con los entrenamientos HIIT realmente llevamos un proceso de neuroplasticidad. Sería un tipo de entrenamiento que nos podría ser muy funcional, porque como ustedes que son expertos en el área saben, pues estos entrenamientos requieren un bajo tiempo, altas intensidades, y si aparte vamos a tener una ganancia cognitiva, una ganancia dentro del sistema nervioso central, sería algo de lo que tendríamos que estar hablando y tendríamos que estar poniendo a prueba en nuestros atletas. Es muy interesante todo esto que nos platica acerca de la incentivación del deporte en la neuroplasticidad. La verdad que no tenía idea de cómo podía ser esta conexión entre el deporte y la parte cognitiva del atleta. Y como dice usted del HIIT, la verdad es que no había escuchado nada acerca de el entrenamiento de alta intensidad con la neuroplasticidad. No sé si tú ya habías escuchado algo al respecto, Dani. Pues fíjate que el entrenamiento de HIIT ha ido en auge, ya lo he estado viendo en muchas disciplinas. Prácticamente deportes de combate es un entrenamiento que se utiliza frecuentemente por los tiempos, la duración y lo que nos ofrece. Pero aquí mira, fíjate que ya me surgió una duda. ¿La neuroplasticidad puede medirse? O sea, ¿crees que haya manera de saber cómo mejora nuestra neuroplasticidad a partir de los deportes? No sé si me puede ayudar a contestar esta pregunta, licenciada. Ok, esa tercera pregunta me encanta. ¿Cómo podemos medir la neuroplasticidad? Es un proceso difícil. Yo sé que es importante para nosotros como entrenadores medir la neuroplasticidad. Sin embargo, no es tan fácil como ustedes están acostumbrados a realizar pruebas de lactato o realizar pruebas de sangre o simplemente realizar una toma de signos vitales para medir estos procesos de adaptaciones. Sin embargo, la forma más fácil de medir la neuroplasticidad sería a través de marcadores bioquímicos. Esa podría ser una alternativa no tan costosa en la cual pudiéramos analizar cómo se están desenvolviendo estos marcadores. Aunque si quisiéramos hablar de eficiencia, lo mejor sería generar imágenes cerebrales. A través de un encefalograma, nos brinda una imagen de cómo se encuentra estructurado el cerebro y cuáles son las áreas que principalmente se están activando frente a los diferentes estímulos. Sin embargo, creemos que la neuroplasticidad se puede expresar de distintas formas, no solamente en un estudio de imagen, sino que nosotros fuéramos determinando cuál es el proceso de adaptación mediante la habilidad motora. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que del proceso de adaptación ante una carga o un estímulo esperamos un proceso de supercompensación. Depende de cómo estén manejando sus entrenamientos y ustedes son expertos en el área. Sin embargo, en la neuroplasticidad buscamos algo parecido, un proceso de adaptación del individuo al estímulo. Si nosotros regresamos a la pregunta anterior de cómo se puede trabajar la neuroplasticidad, vamos entonces a encontrar que estos sujetos fueron sometidos a un entrenamiento
que estuviera predispuesto con nuevos retos. Pongamos el ejemplo de el cubo Rubik mientras el deportista está corriendo o está haciendo alguna actividad física aledaña. Con el paso de las semanas o con el paso de los días veremos que este proceso se da de forma automática. El deportista sabe que aparte del deporte tiene que brindar atención ante otro estímulo y aparte de eso se vuelve más fácil realizar este tipo de desafíos. La memoria a corto y mediano plazo se ve reflejada con un proceso de beneficio o aumentada y también habilidades y destrezas aledañas. Simplemente me ha tocado deportistas que han sido sometidos a estos procesos y después disponemos un entrenamiento común, una carrera libre o ir a hacer 100 metros de nado libres y ellos les consideran que este entrenamiento se vuelve de forma aburrida, ya que ellos están adaptados a la presencia de diferentes estímulos. Podríamos intentar quizás entonces generar una batería en el cual fuéramos punteando cuál es la destreza, qué se está trabajando y entonces tener una evaluación y una reevaluación y con eso podríamos determinar si es que se está haciendo un proceso de neuroplasticidad o no. Sin embargo, para ser un poco más fidedignos tendríamos que recurrir a encefalogramas o a otro tipo de estudios de imagen donde pudiéramos demostrar específicamente que se está llevando a cabo el proceso de neuroplasticidad. Muy bien, bueno, pues mira, para todos aquellos que se preguntaban cómo medir un poquito todo esto respecto a la neuroplasticidad, nos queda claro que hay distintos métodos. Entendemos que a veces es complicado contar con herramientas avanzadas como una resonancia, equipo de primer nivel. Sin embargo, bueno, las evaluaciones que usted nos proporciona nos van a ayudar bastante realmente a tener una idea de cómo poder medir el avance de nuestros atletas con respecto a la neuroplasticidad y fomentar un mejor entrenamiento, hacerlo más específico y tomar en cuenta también esta área. ¿Y tú, Julio, qué aprendiste? Cuéntame un poquito. Pues Dani, en definitiva esta conexión entre la neuroplasticidad y el deporte es realmente emocionante y muy prometedor. Debemos de entender que aprovechar todas esas capacidades del cerebro nos va a ayudar a beneficiar a nuestros atletas para que puedan cambiar y que no solamente mejoren en su rendimiento, sino que también cultiven su mente, que se hagan más fuertes y que se adapten un poco más a su jornada diaria de entrenamiento. Pues muchísimas gracias por todos estos conocimientos que ha vertido en nosotros, licenciada. La verdad es que es un tema muy interesante y esperemos tenerla de nuevo aquí en el programa y que nos siga compartiendo toda su experiencia en la fisioterapia y sobre todo en la especialidad que es la neurología. Nuevamente agradezco su asistencia y esperemos verla pronto en otro programa más de nuestro podcast, licenciada. Pues muchas gracias por la invitación, espero estar pronto con ustedes. Este es un tema muy largo, podemos volver a hablar de esto cualquier otro día. Muchas gracias y un abrazo, chicos, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos de cerca en nuestras redes sociales para estar pendiente de estos temas controversiales que competen a la ciencia y al deporte. Recuerden seguirse desafiando, no solo físicamente, sino mentalmente. Hasta la próxima.